En este problema me dan dos funciones integrales, es decir, que cumplen esto que está acá, y lo que me piden probar es lo que se llama la identidad de Plancherel, que es esta igualdad acá, que en términos de producto interno es nada más que decir que el producto interno entre f y g es lo mismo que el producto de sus transformadas en ese producto interno. Entonces vamos a partir del lado derecho, porque tiene las transformadas y ustedes tienen definiciones para las transformadas. Entonces vamos a partir del lado izquierdo. Tenemos la integral de menos infinito a infinito de la transformada de f por la transformada de g de s. Bueno, eso no es nada más que el lado derecho, pero por definición, la transformada de Fourier de g es 1 sobre raíz de 2pi. Supongo que así la vieron en los videos, o da lo mismo porque son como todas equivalentes las definiciones. La integral de menos infinito a infinito de g de i por exponencial de menos i s de i de i. Ah, sí, acuérdense que estamos partiendo del lado derecho, así que aquí hay un conjugado. Entonces, esto es conjugar todo eso. Esto con respecto de S. Sí, van bien. Esto no es nada más que definición. Definición transformada de Fourier. Ya, entonces vamos a seguir aquí abajo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, tengo el conjugado sobre esta función, y se fijan, estas dos funciones son complejas, pero el integrando no es complejo, y esto es como una suerte de suma. Entonces, tenemos, bueno, lo mismo. Esto es una constante para el conjugado. Entonces, esto va a quedar, o sea, el conjugado de la integral es la integral del conjugado cuando la variable de integración es real. Entonces aquí me va a quedar el conjugado de i por el conjugado de exponencial de menos ISI, que es ISI de i. ¿Sigan siguiendo? Entonces, ¿qué aplicamos en esta parte? En esta parte aplicamos que la integral de menos infinito a infinito, el conjugado de eso, no es nada más que la integral de menos infinito a infinito del conjugado del integrando, cuando la variable de integración es real. Ya, entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, juntamos las integrales y nos va a quedar la integral de menos infinito a infinito, o sea, nos queda una integral doble de 1 sobre raíz de 2pi de f gorro de s conjugado de g de i exponencial de ISI de i de s. Ya, y lo típico que uno hace cuando tiene integrales dobles es que, claro, estoy integrando con respecto a i primero y después con respecto a s. Entonces, ¿qué es lo típico que uno hace? Bueno, intercambia el orden de integración. Y en este caso, si se fijan, los límites de integración son independientes, entonces no hay que preocuparse mucho de eso. Ya, entonces, bueno, esto queda igual. F gorro de S barra de I exponencial de IS. Entonces vamos a hacer primero de S y después de I. Entonces, ¿qué ocupamos acá? Aquí ocupamos Fubini. Entonces, claro, si se fijan en el enunciado, les dicen, puede asumir hipótesis adicionales sobre F y G si es necesario. Entonces, aquí de cierta forma vamos a asumir F y G necesarios, de tal forma que podamos aplicar Fubini. Aquí va a quedar la integral de menos infinito a infinito. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a sacar el g de i, que estamos integrando primero con respecto a s, entonces me va a quedar conjugado de g, de la integral de menos infinito a infinito, de 1 sobre raíz de 2pi. No, ese raíz de 2pi lo vamos a dejar afuera. 1 sobre raíz de 2pi, de la integral de menos infinito a infinito, de f gorro de esto, exponencial de ISI. Ya, pues entonces si se fijan, esto que está acá, lo que ustedes vieron en cátedra es la antitransformada.
antitransformada de esta función evaluado en i. Y ustedes vieron que bueno, de hecho así definieron la transformada, extendiendo funciones periódicas a todo el intervalo real, y haciendo eso se dieron cuenta que pueden escribir esto como una integral doble, donde una es la antitransformada y la otra la transformada. Entonces ustedes vieron que esto es la antitransformada de la transformada, es lo mismo que f de i. Y esto es, no sé si lo vieron como teorema, pero lo que se llama el teorema de inversión. Ya, pues ya estamos casi listos, porque esto de acá, si fijan, como es f de i, entonces me va a quedar la integral de menos infinito a infinito de f de i conjugado de g de i. ¿Sí? Y bueno, ahí probamos esta igualdad. ¿Sí? O sea, partimos del lado derecho, o sea, de un producto en L2, es decir, producto de las funciones, o sea, de una función por su conjugado sus transformadas, y llegamos al producto de las funciones, bueno, así transformadas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Y entonces una consecuencia inmediata de esto, pero pasa que nos faltó una hipótesis. Ah, claro, para el teorema de inversión, no sé si lo vieron así en cátedra, hay que asumir que si f es integrable, también lo es su transformado. O sea, además de integrable, f es continua, y además su transformada es integrable. Esa es la hipótesis necesaria. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, entonces vamos a pasar al siguiente. Este es más fácil porque, si se fijan, esto que está acá no es nada más que la norma de f al cuadrado en L2. Esto que está acá es la norma de su transformada en L2. Ya, pues eso es una consecuencia directa. Si partimos, no sé, de este lado. Entonces la parte B, norma al cuadrado en L2, habíamos dicho que con el producto interno que habíamos definido antes, era F por F en L2 dr. Entonces aplicando lo anterior con F igual a G, esto es lo mismo que el producto interno de sus transformadas en L2 dr. Y eso es por definición la norma al cuadrado de la transformada. Entonces, ¿qué fue lo que aplicamos aquí? Aquí aplicamos la parte A. Y ahí como una aplicación de esto, sería la parte C. Ya, esto es un poco más largo porque hay que hacer cálculos, pero aplicando esto de acá, la identidad de parcela. Entonces me dicen, considere la función f de x una indicatriz, y si se fijan me piden deducir que esta integral vale pi. Entonces, ¿de dónde va a salir eso? Bueno, eso va a salir, me dicen que aplique lo anterior de cierta forma. Entonces, aplicando lo anterior, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que la norma de f en L2 dr es lo mismo que, o sea, al cuadrado, perdón, que la norma de su transformada al cuadrado. Ya, entonces calculemos ambos por separado. Es decir, esto y al mismo tiempo esto. Entonces esto de acá, la norma de f al cuadrado de L2 dr no es nada más que la integral de menos infinito a infinito de módulo de f de x al cuadrado de x. Pero no sé si todos tienen claro qué es la función indicatriz. O sea, ¿qué significa esto f de x igual a la indicatriz en el intervalo menos 1, 1 de x? Lo único que me dice es que esta función vale 1 si x está entre menos 1 y 1, y vale 0 en caso contrario. Entonces, si se fijan, esta integral que en principio podría dar algo que no converge, es una integral que va a ir de menos 1 a 1, porque fuera de ella, esta función vale 0.
Y claro, vale 1 cuando x está entre 1 y menos 1. Entonces esto vale 1. Y me va a quedar aquí de x. Entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, el largo del intervalo, que en este caso sería 2. Entonces, este lado de acá vale 2. Entonces eso vale asterisco. Pero vamos a ver 2 asteriscos. Entonces, para poder hacer 2 asteriscos necesitamos la transformada de Fourier de f. Ya, entonces hacemos la transformada de Fourier de f. Entonces esto por definición es 1 sobre raíz de 2pi de la integral de menos infinito a infinito de la indicatriz de menos 1 a 1 de x exponencial de menos i sx de x. Entonces, ¿qué va a tener esta función? Que va a ser 1 dentro del intervalo menos 1,1. Entonces, fuera de este intervalo, entonces lo que hace esto es que la integral que era de menos infinito a infinito se restringe al intervalo menos 1 a 1, y ahí esta función vale 1. Entonces me va a quedar exponencial de menos i cx de x. ¿Sigan siguiendo? Ya, pues entonces, supongo que van en cátedras cómo integrar este tipo de integrales, donde la variable es real. Bueno, esto se integra igual que una exponencial normal. Esto va a ser exponencial de menos i sx. Y claro, como estoy integrando con respecto a x, entonces se divide por la constante, que sería menos i por s. Y esto va a ir evaluado entre x igual menos 1 y x igual a 1. Entonces esto va a quedarme 1 sobre raíz de 2pi de, bueno, si evalúo en 1 esto me va a quedar exponencial de menos is menos, y evalúo en menos 1, se me va ese menos, entonces me queda exponencial de is sobre menos i por s. Y eso va a ser, si se fijan, esto por definición, esta resta de exponenciales, o sea, este con menos y este con más, es menos 2 veces i veces seno de s sobre raíz de 2pi por menos i por s. Entonces, claro, sacando el signo, bueno, sacando ese i, me va a quedar finalmente que esto es, o sea, transformada de Fourier de f es raíz de 2 sobre pi de seno de s sobre s. ¿Sí se entiende? Y ya, pues entonces, ¿cuánto va a ser la norma de f? O sea, la norma de la transformada de f en L2 cuadrado. Bueno, entonces esto va a ser la integral de menos infinito a infinito de esta función al cuadrado, es decir, raíz de 2 sobre pi de seno de s sobre s al cuadrado. Entonces esto va a quedar la integral de menos infinito a infinito de 2 sobre pi de seno al cuadrado de s sobre s, s al cuadrado de s. Y ya, pues ya estamos casi listos, porque de esta igualdad de acá yo voy a tener que esta norma de f en L2 al cuadrado es 2, y esta norma al cuadrado es esta expresión de acá. Entonces de la identidad de Parseval, de la identidad, es decir, que la norma de f al cuadrado en L2 es lo mismo que la norma de la transformada al cuadrado en L2. Entonces esto me va a quedar finalmente, bueno, esto había dado 2. 2 y esto de acá es esta expresión. Entonces me va a quedar 2 igual a esta integral 2 sobre pi de seno al cuadrado de s sobre s al cuadrado de s. Bueno, esta expresión, ¿cuánto va a dar entonces? Bueno, si ven, se simplifican los dos y este pi pasa multiplicando. Entonces me queda finalmente la integral de menos infinito a infinito de seno al cuadrado de s sobre s al cuadrado de s igual a pi. Y eso es lo que a mí me piden probar. ¿Sí? Era deducir esta identidad. Bueno, eso, no sé si quedaron con alguna duda. Era un problema igual corto, pero hacerlo como... La idea era haber hecho la parte anterior, esto,
con lo que vieron de convolución, pero recién subieron el video hoy día, así que no podemos hacerlo de las dos formas, solamente por definición. Y bueno, eso, no sé si tienen dudas o si no lo dejamos hasta acá.